Eso no es ni el cielo nocturno ni las estrellas. Hola gente queridaza, ¿cómo andan? Hoy les voy a estar contando uno de los secretos de la fauna de Nueva Zelanda que no mucha gente conoce, que está bueno chusmearlo. Ahora mismo estoy aproximadamente unos 140 kilómetros al norte de Auckland y el lugar donde estoy se llama Waipu Caves o las cuevas Waipu. Y hoy les voy a estar mostrando un poco de los glowworms. En español sería como gusanos luminosos, que son larvas en realidad en lugar de gusanos que emiten luz en la oscuridad para atraer sus presas. Así que vamos a chusmear un poquito la cueva esta, que la estuve viendo hace un rato recién para ver con qué me puedo encontrar y está alucinante. Así que vamos a chusmear un ratito. Hay que tener muchísimo cuidado porque es sumamente resbaloso. Ya se empiezan a ver algunas estalagmitas y estalactitas, que no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro. Decime que traje la linterna, boludo, por favor. Ah, sí. Uy, casi me voy al infierno. No. Altísimo lugar. Altísimo lugar. Ahora vamos a ver si podemos llegar un poquito más lejos. Capaz que voy a usar la linterna, me parece, porque no veo un shot y está para matarse. Igual dicen que con la luz fuerte se les asusta un poco a los gusanitos estos, a las larvas. Así que voy a pasar al modo de luz roja. Ahí va. Con esto va mejor. Así se ve, no me mato y tampoco afectamos tanto a los gusanillos. Vamos a ver si me puedo filmar y caminar al mismo tiempo en esta superficie súper resbalosa sin matarme. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sale. Recién me dijeron que acá en el agua, que más o menos te debe llegar a las rodillas aproximadamente, hay un par de anguilas, que son otra especie endémica de acá en Nueva Zelanda, que no te hace nada, pero ¿sabes lo que es ver un bichito de 1,5 metros que te cruza así cerca? Te caga todo. Está fresquita el agua. Helada. Creo que es mejor andar caminando por el agua que por ahí, por el costado, por la tierra, por esa arcilla. Porque ahí está resbalosísimo, alto jabón. Vamos a prender el linterna otra vez, me parece. Bueno, vamos con esta, con la luz blanca. Mira, ahí se ve. ¿La ven ahí? A la anguila. ¿Lo ven ahí? Se acaba de esconder. ¡Qué loco eso! A ver si encontramos otra. Ir a ver los gusanos luminosos está buenísimo, pero encontrarse una anguila es casi tan loco como ver uno de los gusanitos. Que no sé cuáles son las estalagmitas y cuáles son las estalactitas. Creo una es la que baja y otra es la que sube. En algún punto se encuentran. Creo como la de allá. Andá a saber cuántos millones de años debe tener este lugar. Es una locura. Y que se pueda entrar a un lugar así, sin pagar nada, gratarola, es... La aventura del hombre. ¡Qué lugar este! No, lo bueno es que no hay murciélagos también. No pasa nada, pero que te aparezcan de repente te das aire de 8 infartos. ¿Quieren ver un poco también? Bueno, ahí se ve con luz. Ahora miren sin luz. ¿Se ve? ¡Qué alucinante! Ahora les cuento un poquito de qué se trata todo esto. Hay que tener cuidado de agarrarse bien porque está resbalosísimo esto. No, acá pisas mal y
Y para, ¿sabes qué? ¿Dónde? Cuidado. Loco, esto es la aventura del hombre al máximo, ¿eh? Uy, la c... Yo en un momento recién estaba por pasar por allá abajo el agua. ¿Qué? Te llega hasta la cintura el agua, ni en pedo. Menos mal que encontré este pasadizo acá. Que conecta por arriba. De pedo lo vi. Vamos ahí. Agarrar la cámara o agarrar una piedra. Imagínense lo que es tener una mano agarrando una cámara. Lo que estoy haciendo por ustedes, che. Bueno, acabo de llegar a la cámara más grande de la cueva. Es una lástima que no se pueda ver tan bien en la cámara como lo ve el ojo. Está lleno. Voy a apagar la luz para que puedan ver un poco. Vamos a ver si podemos encontrar alguno más cerquita. Hay esta parte que la estoy viendo de lejos y no sé si me animo a meterme, pero bueno, vamos a chusmearlo. Acá ya el agua ya es mucho más profunda y lo bueno es que tenemos el techo de la cueva mucho más abajo, entonces se puede llegar a ver. ¡Qué cagazo metes ahí! Pero bueno, vamos a ver si podemos ver algunas cositas. ¿Lo ven a ese? ¿Se llega a ver? Ahí va, aparecemos juntos. Tuki. Ese brilla fuerte. Dicen que los glowworms que brillan más fuertes son los que tienen más hambre, los que hace mucho que no comieron, por eso brillan más fuerte para poder atraer más insectos. Y si vemos, si nos podemos acercar un poquito, les quiero mostrar. Yo ahora es la primera vez que veo un glowworm así. No sé si lo llegan a ver. No lo quiero matar con la luz. Vamos con la luz roja. Es como una especie de un gusanito. Y lo que brilla debe ser la parte de la cara o de la cabeza. O quizás la parte de la cola. La verdad es que no sabría decir. Eso que está colgando ahí, esa es la seda del glowworm. Qué alucinante. Hay un mosquito ahí agarrado, creo. Qué bueno, loco. Si corro un poco la luz, ahí lo pueden ver. ¿Se ve? Si acerco la luz, cada vez brilla menos. Qué increíble esto. Esto es hermoso, gente. Esa luz que emiten es muy similar a lo que emiten las luciérnagas y es una mezcla, una reacción química entre la luciferasa y la luciferina, que es ahí donde emiten esta luz para atraer los insectos. Y la diferencia con las luciérnagas es que estas no titilan, sino que es una luz constante. El ciclo de vida del glowworm, pero en estado de larva, es aproximadamente unos 9 meses. O sea, 9 meses viven estas cositas que estamos viendo acá. Después de esos 9 meses de solamente alimentarse, se convierten en este tipo de mosca muy chiquito. Le dicen mosquito, pero en realidad es un tipo de mosca. En ese periodo de tiempo de vida llega de 3 a 5 días máximo y lo único que hacen es aparearse y poner huevos. Lo interesante es que cuando están en estado de mosca no tienen boca, no se pueden alimentar. Entonces lo único que hacen es eso, aparearse, poner huevos y ¡pum! Y mueren. Nada más, solamente se alimentan cuando están en el estado de larva. Y uno pensaría también que no se mueven, que están todo el tiempo ahí, pero se mueven más de lo que uno piensa. Antes de mudarse a una nueva posición se dice que se alimentan de su propia seda para no desperdiciar los nutrientes, pero también hay muchos casos de canibalismo donde se ven cómo se atacan entre ellos cuando la comida es muy baja, digamos. Y eso suele pasar cuando las condiciones de este lugar cambian. Por ejemplo, hubo cuevas en otras partes de Nueva Zelanda que se les amplió la parte de la entrada para que sea una atracción turística, y lo que hizo eso es que empiezan a entrar corrientes de aires, de viento que antes no había, y eso afectó todas las condiciones acá adentro y bueno, la población empezó a decaer. Por eso son muy, muy frágiles a cualquier cambio de temperatura, a cambio de brisa.
todo afecta su mismo ciclo de vida. El sueño del pibe, meterse en estos lugares así. Lo bueno de Nueva Zelanda es que no hay ningún bicho peligroso como, no sé, serpientes o arañas que te pueden aparecer o algún bicho en el agua. Porque caminar, yo te digo, caminar en esos arroyos subterráneos de agua te da un poquito de quickie, de que te aparezca algo. Pero eso es lo bueno de estar en Nueva Zelanda, que es un país tan inofensivo en lo que es la fauna, que es muy raro que te aparezca nada. Es más, no hay ni murciélagos. Yo me pensé que había una colonia acá de murciélagos gigante, pero no, nada. Así que bueno, vamos ahí. Miren cómo se va formando la estalagmita, ¿no? O estalactita. Miren esta, gigante. ¿Cuántas gotas habrán caído ahí para que se vaya formando todo esto? ¿Miles de años o millones de años? O quizás un par de décadas nomás. Bueno, vamos saliendo. Qué linda esa entrada, cómo entra la luz. Miren qué es eso. Qué alucinante, loco. Claro, la luz del atardecer se está empezando a hacer de noche ahora. Bueno, ya estamos saliendo. Hello. Be careful. Bueno, sobrevivimos, loco, sobrevivimos otro día. Qué alucinante experiencia. A veces me metí en una cueva así y ver esos gusanos. Y la anguila también, la anguila loca. Recién entraba un rayo de luz del atardecer. Se está poniendo el sol. Justo por entre esas ramas y entraban justo para adentro de la cueva. Increíble. Ni que hubiera sido construido para eso. Zarpado lugar. Pero increíble, ¿eh? ¿Cuántas veces dije increíble? La cueva creo que tiene unos 50 metros aproximadamente y da toda una vuelta y sale atrás de esa arboleda y uno puede volver caminando al parque. Esto fue todo por hoy desde Waipu Cave. Acá el Benja reportando. Che, gracias por el aguante y por la paciencia. Ojalá se haya visto bien ahí adentro, estaba muy oscuro. Che, bueno, gracias por el aguante y nos vemos en el próximo video.